Acerca de algo que el Señor atrajo mi atención y que necesitamos aprender a entender. Yo le pido al Señor que me dé, por favor, que ponga mis pensamientos en orden para poder transmitírselo. Yo le puse un título, aunque creo que quizá usted lo puede identificar de alguna otra manera. Pero le puse las revelaciones de Hermón. Y para ello quisiera que me acompañara por favor al Salmo 133. Y es un salmo pequeñito, pero que a partir de ahí yo quisiera que lo tuviéramos en mente. Pues quiero llevarlo a que estudiemos un poco acerca de Mateo 16. Y entonces quiero tener una referencia primeramente sobre el Salmo. Y cuando lo tenga me dice amén. Ok. Entonces, dice la palabra del Señor en el Salmo 133, es un salmo muy conocido, pero que deja muchas cosas que ver muy hermosas. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el verso 3 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Okay, bendición y vida eterna. Pero póngale atención de dónde desciende ese rocío. ¿De dónde viene? ¿De dónde? No, ¿de dónde viene? No. Ahí dice, lea al hombre. No, lea el verso 3, hermano amado. Ah, por eso es lo que necesitaba nada más, que lea donde dice rocío de Hermón. Entonces, ¿de dónde desciende el rocío? De Hermón. Ahí póngale atención. Ahora vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio, capítulo número 32. Y verso 2. Esto es algo que Moisés estaba diciendo. Y se lo quiero leer en algunas versiones. Por ejemplo, la versión al día dice que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre las plantas tiernas. En la versión de la Biblia 95, es decir, la revisión 95 de la Reina Valera, como lluvia se derrame mi doctrina, caiga esa doctrina y la palabra, como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. La Biblia LPD, o LPD, que es, me parece, déjeme ver aquí, que es el libro del pueblo de Dios, dice que mi enseñanza descienda como lluvia y mi palabra caiga como rocío. Luego viene, quiero leerle una versión que es, déjeme ver, la PDT, dice, mi enseñanza caerá como lluvia, mis palabras bajarán como el rocío, como llovizna sobre pasto nuevo, y como gotas de lluvia sobre plantas jóvenes. Pero hay otra versión que quiero leerle, a ver si la tengo aquí. Ok, no la encontré aquí, pero es en esencia lo que dice es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la Reina Valera del 60, que creo que la mayoría lo tenemos, dice, goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ok, entonces,
cuando está hablando de ese rocío, cuando está hablando de esa llovizna, cuando está hablando de esa lluvia, está hablando de doctrina, está hablando de enseñanza, está hablando del razonamiento, es decir, de los pensamientos de Dios, de la razón de Dios. Eso es de lo que está hablando. Amén. Entonces, ahora acompáñenme a Mateo capítulo 16, que es donde quiero empezar a desarrollar esta enseñanza o este tema. Más bien esta enseñanza, porque en realidad son muchas cosas las que podríamos ver aquí, pero quiero dirigirlo hacia algo específico. Y por eso necesito esta información, aunque no es esta, después la voy a buscar porque no sé, ya la tenía aquí, mire pues un dedazo ahí y ya se fue todo, pero no importa. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Hermano, tengo muchos pensamientos ahorita en mi cabeza, y de veras le pido ore por mí para que pueda dárselos a conocer. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en esto, y todo empezó porque estaba meditando en algunas palabras que he estado oyendo en unas exposiciones que el apóstol Sergio ha estado dando, y algunos otros apóstoles y otros ministros. Pero me llamó la atención que en algún momento dado, y eso me vino a mi mente, porque recuerdo que una de las enseñanzas que el apóstol dio la tituló Operación Jeremías. No sé si alguien la oyó o si la recuerda, pero yo me recordé del título. Y entonces el Señor puso eso en mi corazón y fui hacia este versículo o hacia estos versos. Y empecé a ver muchas cosas que nosotros necesitamos. Y entonces, viendo que el Señor le habla a sus discípulos, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Entonces, le hacen 4 referencias. Una de ellas, Juan el Bautista. Otra de ellas, Elías. Otra de ellas, Jeremías. Y otra de ellas, el resto de los profetas, alguno de los profetas. 4 cosas le dijeron. Y entonces conforme fui viendo esto, porque ahora quiero llevarlo a donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Y usted sabe que cada uno de los detalles que la palabra da, no los da solo porque sí. Es decir, incluso los lugares, las regiones, el momento en el que sucede, porque si algo usted y yo tenemos que entender, hermano, es que el Señor Jesús tenía claro el tiempo y claro los momentos, los sucesos que acontecían en su vida misma. Y es lo que la palabra dice, que nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos. Amén. Entonces usted y yo debemos de entender nuestros propios tiempos, los tiempos externos, pero los tiempos internos también. Amén, ¿sí me doy a entender? Entonces, si el Señor sabía con precisión cada momento,
cada tiempo. Y de hecho él decía, yo no hablo de mí mismo, sino hablo de lo que oigo decir al Padre. Y él sabía el momento en el que tenía que llegar, el momento en el que tenía que empezar. Y de hecho cuando le habla a María, cuando ella le dice que ya no hay vino, él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, usted y yo podríamos decir, pero de todas maneras lo hizo. Lo que sucede es que María casi le atina al momento. No era cuando ella lo dijo, sino fue tal vez minutos, segundos o no sé cuánto transcurrió, hermano, cuando el Señor Jesús dio o hizo la primera de las señales, que fue convertir el agua en vino. La cosa es que él sí sabía el momento preciso, los momentos exactos. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque, hermano, nosotros tenemos, y esto nos lleva a ver qué momento es el que nosotros estamos viviendo. Y ahorita quiero compartirlo con usted. Usted y yo sabemos que la venida del Señor está cercana. Usted y yo sabemos que el Señor se va a revelar a nuestras vidas. Pero entonces analicémoslo bajo la enseñanza, bajo el rocío de estas palabras que el Señor habla aquí. Entonces, lo primero es, a donde el Señor llamó mi atención, y le puedo decir que pude retenerlo por el Espíritu y entenderlo por el Espíritu, porque entonces empiezo a investigar esta región, que es la región de Cesarea de Filipo. Y tal vez usted y yo lo habíamos leído muchas veces, o lo hemos leído en algunas oportunidades, y decimos, bueno, pues llegaron a esa región y pues ahí es. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted, basado en esto que está, que la descripción ahí nada más de que llegaron a Cesarea de Filipo. ¿Cómo se imagina usted Cesarea de Filipo? ¿Ah? Un lugar desértico. ¿Por qué se imagina usted eso, hermano? ¿Ok? Porque el hermano tiene en su concepto que era así el área. Ahora yo pregunto, tal vez usted se quedó callado, pero sea honesto conmigo y con usted más que cualquier otra persona. ¿Cuántos piensan lo mismo? O sea que usted no piensa nada. Porque como no responde, solo el hermano Paquito piensa cómo es. A ver, quiero escuchar otras opiniones, pero no estoy molesto con usted, es que lo que pasa es que quiero enseñarle. Y quiero que nos demos cuenta, hermano, que la Biblia nos habla específicamente, nos traza tiempos, nos traza momentos, para que sepamos que pronto nosotros nos vamos a ir, pero que tenemos que estar pilas, tenemos que estar duchos, tenemos que estar, hermano, despiertos, hombre. Ay, Dios. Hágame un favor, ¿por qué no pellizca al que tiene al lado suyo, hermano? Así con cariño, pero dígale, despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ay, hermano, es que tan tarde que le dan el tiempo. Aguántese, hombre, es viernes. Hermano, esto es importante. Esto es importante, pero muy importante para nuestras vidas. ¿Cómo se imagina usted que era Cesarea de Filipo? Lleno de gente. ¿Cómo se imagina? Alguien más que me pueda decir, pero si vas a dar una respuesta que no sea una imaginación de ahorita me lo imaginé, no, que tenga una base para decirme por qué dice usted eso. Porque está escrito en la palabra. Es decir, bueno, mejor no, como no es adivinanza ni nada parecido, ¿va? Y usted no quiere participar, mejor se lo voy a decir yo. Hermano, me voy a quedar con la respuesta que dijo el hermano Paquito. Porque cuando usted piensa en Israel, y yo también, que desconocemos mucho de aquel lugar, nos imaginamos que es un lugar desértico. Aunque no es así. Sabemos que está cerca de un desierto. Sabemos que ellos el Señor les ha ido dando formas para ir comiéndose el desierto y haciendo los lugares verdes.
Pero en nuestra imaginación, a veces cuando hablamos de esos lugares, o cuando la Biblia habla de esos lugares, nosotros decimos, era como todo lugar, va. Era desierto, polvo, arena, tierra, y ahí iban los discípulos con él. Y pues sí, había gente en aquellos lugares. Pero fíjese que cuando fui a investigar acerca de Cesarea de Filipo, hermano, era un lugar que estaba a las orillas, es decir, a las faldas le llamamos comúnmente, ¿verdad? O al pie del Monte Hermón. El Monte Hermón es uno de los lugares más altos en Israel. Está a 1557 pies de altura sobre el nivel del mar, es decir, más o menos unos 380 y tantos metros sobre el nivel del mar. Es un lugar, hermano, de fuentes de aguas. Y de ahí, del monte Hermón, es el lugar del nacimiento. Es decir, el Monte Hermón está aquí así, y de aquí nace el río Jordán. Entonces, cada uno de esos datos, hermano, yo sinceramente digo, yo sí soy ignorante, hermano. Yo sí ignoro la palabra. Sinceramente, cuando veo estas cosas, digo yo, ¿cuánto nos hace falta, verdad? Porque todo eso, cada una de las palabras de la Biblia, cada una de las narraciones, cada uno de los versículos tiene una enseñanza, pero extraordinaria. Por eso le leí Deuteronomio. Porque él dice que mis palabras son como rocío. ¿Qué se imagina usted de rocío? Como rocío, no de la hermana, ¿va? Sino, ¿cómo se imagina usted qué es un rocío? ¿Qué entendemos por un rocío? Una caída de lluvia, ¿verdad? Así, agüita, así como que de repente usted va pasando por un lugar tal vez desierto y siente, ¿verdad? Que agua le cae. Una brisa, ¿verdad? Entonces todo eso cuando usted busca la palabra lluvia, brisa, rocío, es exactamente la misma raíz. Entonces el Señor dice, mis palabras, mis razonamientos son doctrina. Es decir, cada palabra que está encerrada aquí en la palabra misma, es decir, en toda la Biblia, tiene una enseñanza doctrinal que nosotros debemos de saber, que debemos de investigar. Entonces, pero para eso está usted, pastor. Amén, sí, en parte, pero usted también tiene que ir a investigar. Entonces, aquí, hermano, este es el Monte Hermón. Ahora, dice la Biblia en el Salmo 133, ¿qué hay en ese Monte Hermón? Léalo, 133:3. Este es el río Jordán. Lo voy a continuar aquí. Ok. Entonces, a Hermón es enviada ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Claro, ahí hay características que vamos a ver ahorita, porque ese Salmo 133 encierra muchas cosas. Ok. Pero viene el Señor Jesús y dice que se va, hermano, del mar de Galilea, porque el Jordán prácticamente atraviesa todo. En la última parte del Jordán es Jericó. Así que también usted ahí puede relacionar lo que pasó con aquel hombre que dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Iba en descenso. Ahora, en una parte del Jordán, que era donde el Señor habitaba, había lo voy a poner aquí, que me imagino lo alimentaba. Vamos a ponerlo aquí. Que es el mar de Galilea. Ese mar de Galilea
fue prácticamente la región donde el Señor tenía su centro, por así decirlo, y de ahí se iba para todo lugar. Llegó un momentito en el que el Señor habló a sus discípulos y les dijo, vámonos. Y se fueron y empezaron a ascender de Galilea, del mar de Galilea, que era donde vivían, hacia el monte Hermón. Y ahí llegaron a esa ciudad de Cesarea de Filipo. Al estar en ese lugar, solos ellos, estaba él con sus discípulos, ahí les iba a dar una gran revelación. Ahí el Señor quería darse a conocer. Y él, aquí vemos 4 cosas que son prácticamente, por así decirlo, las 4 grandes enseñanzas que debe de saber la iglesia, que debe de tener la iglesia. Y entonces, ese lugar de Cesarea de Filipo tiene varias cosas que nosotros debemos de analizar. Número 1, ese lugar es el lugar más verde, más lleno de fuentes, de aguas. E incluso las aguas son tan cristalinas que se puede ver su fondo y se pueden ver los peces nadando. Cosa contraria de cuando se llega a Jericó. Porque ya en Jericó, el río Jordán lleva todos los sedimentos y todos los desperdicios y ahí ya está sucio. Por eso es que cuando el pueblo de Israel iba a pasar a tomar Jericó, pasaron el río Jordán, pero estaba sucio. Que representa muchas cosas. Pero ellos llegaron aquí, a Cesarea de Filipo. Ahora, Cesarea de Filipo tenía otra característica. Era un lugar muy apetecido por los gobernantes y por los reyes, por los reinos que estuvieron sometiendo al pueblo de Israel. Porque como era un lugar verde y era un lugar en alto, entonces ellos dispusieron ahí un lugar de adoración a sus dioses. Entonces, por ejemplo, ahí hubo adoración a Baal. Ahí hubo adoración al dios, de hecho se llamaba, antes de llamarse Cesarea de Filipo, se llamaba Paneas. Y ese lugar era un lugar destinado al dios Pan, así se llamaba, Pan, que era un dios de los griegos. Pero oiga esto, y los datos que les estoy dando usted los puede ir a corroborar. Ese dios era un dios que tenía, en parte era humano y en parte era una cabra. Sí puede relacionar eso, ¿verdad? ¿A quién representan así? ¿Ah? En la actualidad el diablo. De hecho, van a poner, o ya pusieron una aquí en Oklahoma, por si la quiere ir a ver, ¿va? No se lo recomiendo. Quitaron los 10 mandamientos, pero pusieron la estatua al dios Pan. Esa palabra pan es de donde viene nuestro vocablo pánico, que es un miedo intenso. Es decir, era el dios del miedo. A él se le ofrecían niños como sacrificio. ¿Qué es lo que hay en esa estatua? ¿Alguien ya la vio? ¿Sí? ¿Ah? Le está enseñando a 2 niños. Entonces, mire, ¿dónde estamos? ¿En qué tiempo estamos? Otra vez, aquí hay una gran revelación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí en el monte Hermón es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Para los discípulos, ahí fue el lugar de la mayor revelación.
Entonces el Señor me hacía ver, ahora que se está presentando otra vez el Dios Pan, es cuando el Señor se quiere revelar a sus discípulos. Con la mayor revelación que Él le dio a los suyos. Porque se las dio en ese lugar donde hay abundancia de fuentes de agua. En ese lugar donde está el monte Hermón. Hasta ahí lo subió al monte Hermón. Para darles el conocimiento que ellos necesitaban tener. Se reveló a ellos. Pero bueno, sigamos viendo algunas cosas más que aquí están. Voy a ver si todavía. Dejémoslo por un lado. Y vayamos a la palabra, ¿verdad? Porque esto es lo más importante. Entonces, dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí específicamente, en ese lugar donde se adoraban a otros dioses, donde se había adorado a aquel que prácticamente fue el enemigo de Elías, Baal. Porque adoraban a Baal, a Astarot, a Astarte. Todo eso era adorado en ese lugar de ahí, en ese lugar de Cesarea de Filipo, Paneas, ahí se adoraba. Todos los que sometieron a Israel, todos pusieron sus cultos ahí. Todos llevaron su culto a sus dioses en ese lugar. Entonces, nosotros vemos que el Señor los lleva a sus discípulos a ese lugar precisamente. Porque entonces, una de las cosas es que a ese lugar, debido a toda esa actividad cúltica, a esa actividad de sacrificios, a esa actividad de adoración a otros dioses, el pueblo judío le llamaba a ese lugar las puertas del infierno. Así le llamaban a ese lugar. Ahora vea usted lo que aquí pasa en este lugar. Y entonces le dice el Señor, le respondió, ¿quién decís vosotros que soy yo? Entonces Pedro viene, y ahí en ese lugar, en el monte Hermón, llegó la palabra del Señor, la revelación de Dios sobre Pedro. Que prácticamente Pedro es un representativo fuerte de la iglesia. Y no es el primer papa tampoco, ¿eh? Pero es un representativo, es una de las columnas, el apóstol Pablo lo dijo, una de las columnas de la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, el Dios habla, es decir, su rocío, el rocío de Hermón, vino sobre Pedro en ese momento. El razonamiento, la razón, los pensamientos del Padre vinieron sobre Pedro, y entonces él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque eso era a donde el Señor los llevó, a ese lugar donde adoraban a otros dioses. Ahí se fue a presentar Él como el máximo de los dioses. Es decir, el Dios de dioses, el único y soberano Dios que hay que adorar. Ahí Él se presentó, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que es Dios. Y entonces le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el Señor escogió lugar perfecto y tiempo perfecto y el lugar donde Él quería. Y les estaba diciendo, aquí, donde Hermón, donde otros han recibido otras doctrinas.
Aquí es el lugar donde yo les voy a dar la doctrina de la bendición y de la verdadera vida eterna. Porque Él dijo después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí se estaba revelando la vida eterna a ellos. Entonces viene y le dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, cuando nosotros nos acercamos aquí a este monte Hermón, aunque haya muchas otras doctrinas, oiga esto, este es el tiempo de acercarse a Hermón. Y aquí en Hermón van a haber otras doctrinas. Aquí es donde va a haber una revelación de otros dioses y el verdadero Dios. Este es el tiempo donde nuestro Dios se quiere revelar a nuestras vidas. Ahora, ¿qué cosas hay en el monte Hermón? Eso, para poder tener nosotros la revelación. Mire que la Biblia dice, por favor acompáñenme nuevamente, allá al Salmo 133, no perdamos de vista ese Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos en armonía. Ahora, ¿cómo iban? ¿Quiénes iban? ¿A quiénes llamó el Señor para ir ahí al monte Hermón? A los discípulos. ¿Cómo iban ellos? Iban juntos, iban en armonía. Ahí en ese lugar no se hicieron milagros, ahí no iba el Señor para otra cosa más que para hablarles. Porque Deuteronomio 32 está diciendo, como lluvia va a caer mi doctrina, como rocío mis razonamientos. Hacia eso los llevaba. A que entendieran en ese lugar la doctrina de que Jesús es Dios. De que es el Hijo de Dios. Otra de las doctrinas es la siguiente, porque les dice, y claro, iban en armonía. Bueno, no le quite de vista eso. Iban juntos, iban en armonía. Otra de las cosas, le dice, entonces respondió el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no hablándole a él, porque le digo, tú eres Petros. Busque la palabra ahí y le dice Petros. Petros es piedra. Pero él dijo, pero sobre esta Petra, hablando de sí mismo. Es decir, sobre esta piedra, pero esa piedra ya no es cualquier piedra, sino que se refiere a una montaña. Se refiere a un lugar rocoso. Entonces dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué era lo que estaba revelando el Señor Jesús ahí? Estaba dando a conocer el inicio, no el inicio, sino la edificación, a lo que Él había venido a edificar la iglesia. Y por eso fue que les enseñó a ellos por 3 años, porque hasta ahí, en ese momento, en ese preciso momento, dicen los historiadores y lo que estaba leyendo, que en ese momento el Señor Jesús estaba cumpliendo casi los 3 años, porque 6 meses después de estar en ese lugar fue que lo crucificaron. Entonces, Él los agarró porque durante esos 3 años les había enseñado que en ellos iba a depositar, hermano, o en ellos estaba abriendo el Señor la diseminación de la verdadera iglesia. ¿Lo hizo en dónde? En Hermón. Así que todo lo que nosotros necesitamos es llegar al monte Hermón. Ahora, ¿cómo debe de ser la iglesia de este tiempo? ¿Ah? Estar en unidad. Eso es lo que necesita, porque entonces se dio a conocer, se evidenció esa unidad y se evidenció el poder de Dios cuando estaban en el monte alto
Y el Espíritu del Señor vino cuando estaban todos unánimes y juntos en el capítulo número 1 o 2 del libro de los Hechos. Pero el Señor se los fue a revelar al monte Hermón. Les fue a decir, esa era la revelación. Lo primero es, yo soy hijo de Dios. Es decir, yo soy el Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero. Y es el Hijo de Dios. Segundo, que la iglesia tiene que vivir en unidad. Lo otro. Entonces viene y le dice, edificaré mi iglesia, y oiga, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del infierno. ¿Por qué se los dijo? Porque ahí era lo que le llamaban las puertas del infierno. Es decir, todos los que han subido dioses a este lugar, todos los que han razonado, porque ¿sabe por qué lo hacían en ese lugar? Porque ellos estaban imitando lo que Dios hace. Entonces, en esos lugares, en ese lugar más bien, ellos recibían de sus dioses su supuesta revelación, o la revelación de sus dioses. Ahora, voy a regresar un poquito, porque ahí en ese lugar le dijeron al Señor Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Pregunto yo, ¿qué era lo que Juan el Bautista hacía? ¿Qué era lo que Juan el Bautista proclamaba? ¿Ah? Dice, según Isaías, que era una voz que clama en el desierto, anunciando el advenimiento de Cristo, su aparición como Cordero. Y entonces, aquí, en el Monte Hermón, nosotros tenemos que entender que cuando le dijeron al Señor que algunos pensaban que era como Juan el Bautista, entonces también ahí, en ese Monte Hermón, Él se está dando a conocer, se está dando a conocer como el Cordero, pero como el Hijo de Dios. Después de eso, Elías. Y esa es la última restauración. Recuérdense que nuestros tiempos finales están marcados, ¿por qué cosa? Por los días de Elías, por los días de Lot, ¿verdad que sí? Entonces, cuando le dijeron al Señor eso, hermano amado, todas esas ministraciones se estaban dando al mismo tiempo. Porque como Él es el Dios de ellos, entonces esas mismas ministraciones se estaban dando alrededor. No sé si me estoy dando a entender. Es lo que está sucediendo ahora. La misma ministración tiene que haber. Entonces, tiene que haber una administración como la de Juan el Bautista. ¿Cuál es la administración de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Entonces, ¿qué es lo que está habiendo antes de la gran revelación de Dios sobre nuestras vidas? Arrepentimiento, convertimiento. Porque si en ese lugar habían templos a otros dioses, entonces el Señor los estaba llamando. Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces nosotros necesitamos estar en ese momento. Estamos viviendo ese momento. Proféticamente, a través de esto, nos damos cuenta que estamos viviendo ese momento. Y nosotros entonces lo que tenemos que hacer es proclamar el arrepentimiento. Llamar al arrepentimiento. Debemos pero hermanos, sin excusas. Debemos de hablar a otras personas. Ay, hermanos que no quieren creer. ¿Y a usted eso qué? Por no decir que le importa. Si esa no es su obra. Esa es la obra de Dios. Pero no pongamos excusas. Ay, es que fíjese, hermano, de que no le dije nada, porque la verdad es que como usted sabe a veces cómo nos cuesta. A usted le cuesta. Pero a lo mejor a él no le va a costar. Y después lo va a ayudar a usted. Usted proclame el Evangelio. A eso nos mandaron.
Yo entiendo, claro, que debemos de dar un buen testimonio y todo lo demás, hermano, pero es necesario que nosotros estemos proclamando el Evangelio. Ya después, aunque le corten la cabeza, por estar razonando a Dios. Que eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Pero lo importante es que nosotros empecemos a hablar del Señor. Arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, bautícense. Cuando inició, o usted va viendo que esos como reinicios que se dieron, surge la iglesia en el capítulo 2, es decir, un levantamiento aún más poderoso. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿qué fue lo primero que dijo Pedro? ¿Se recuerda? Arrepentidos y convertidos, lo mismo que había dicho Juan. Entonces, en cada lugar, cuando hay montes, cuando uno está subiendo a los lugares altos, ahí siempre va a haber un anuncio de arrepentidos y convertidos al Señor. Ahora, Elías. ¿Por qué Elías? Porque Elías va a hacer volver el corazón ¿de quién? De los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En ese lugar se sacrificaban hijos. Como muchos en este tiempo sacrifican sus hijos a la televisión, al Facebook, a los juegos de ¿cómo se llama? De video, a las malas enseñanzas, al no llevarlos a los pies de Cristo. Sí, a la vagancia, a las drogas, etcétera. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor actúe en el espíritu de Elías sobre nuestras vidas. No sé si me se dan a entender, hermano. Entonces, nuestros hijos no pueden ser igual que los demás. Pero nosotros tenemos que volver nuestro corazón. ¿Qué es volver nuestro corazón? Porque ellos lo estaban diciendo. Mire, si se lo dijeron en ese lugar era porque ellos veían lo que había en ese lugar. El Dios pánico estaba ahí. El Dios miedo estaba ahí. Mire, yo le voy a pedir un gran favor si usted ha cometido este error de decirle a sus hijos para que se vayan a dormir que ahí viene el coco, que ahí viene el no sé quién, que te voy a apagar la luz. Usted jamás haga eso. Pues de castigo no meta a sus hijos y les apague la luz, hermano. Ni tampoco cuando vayan a un lugar, venite porque te va a salir no sé quién ahí. Con solo que no le diga que le va a salir el pastor, eso es todo. Pero usted y yo no debemos de estar metiéndole miedo a nuestros hijos. Y eso era lo que estaban viendo, que ahí había un Dios al que se lo entregaban, al Dios pánico, al Dios miedo, al Dios de las tinieblas. Y eso es lo que en Oklahoma están haciendo, están proclamando. Que le quieren entregar a sus hijos porque casualmente es un niño y una niña. Y él enseñándoles, ese Dios pan enseñándoles. ¿Qué cree usted que le va a enseñar? Miedo, temor. Y la Biblia dice que el perfecto amor es el que echa fuera todo el temor, todo miedo, todo pánico, es echado fuera por el temor, por el amor de Dios. Usted y yo necesitamos enseñar el amor de Dios a nuestros hijos. Que no tengan miedo, que no tengan temor. Y es lo que Elías hacía. Una de las enseñanzas de Elías le dijo a aquella mujer, ¿se recuerda? A la viuda, cuando llegó. ¿Qué fue lo que le dijo la viuda? Le dijo, yo solo tengo un poco de harina, un poco de aceite. Voy a hacer un pan para darle un bocado a mi hijo, otro para mí, y yo me muero. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías? Haz como te has dicho, pero primero dame a mí. ¿Sabe qué? Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que primero es la gloria para Dios. Primero las cosas son para Él. Y entonces va a venir abundancia para nuestras vidas. Enséñele principios como el diezmo, como la ofrenda a sus hijos, para que nunca haya escasez en su casa. No le enseñemos miedo.
Elías fue lo que le quitó a la mujer el miedo, el temor de morirse por la no provisión. Y el Señor nos ha dicho a nosotros, jamás te dejaré, jamás te voy a desamparar. Voy a estar contigo hasta el final de los siglos, es decir, hasta el final de esta era, cuando yo ya me los lleve. De todas maneras voy a estar con ustedes, no tienen que temer. Entonces usted y yo no debemos de enseñar a nuestros hijos, es que fíjate que no tenemos, somos pobres, dicen algunos. Ellos. Usted no. Porque la riqueza no se mide con base en los bienes que usted tiene, sino simple y sencillamente en que no le hace falta nada y en la felicidad que tiene alrededor de lo que tiene. Entonces nosotros, hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos la verdad basada en la palabra, a la manera de Elías. Ahora, lo otro es Jeremías. Y entonces fíjese que yo fui a ver, y fue cuando con base en esas palabras me recordaba. Y entonces fui, voy a tener una Biblia que me gusta mucho, que es la Biblia Plenitud. Y ahí prácticamente dan una referencia de cuándo fue escrito y una serie de cosas muy lindas. Pero me doy cuenta que Jeremías, hermano, para empezar tiene 52 capítulos. ¿Qué le viene a mente con el número 52? Bueno, tal vez no se le va a venir a mente lo que el Espíritu me trajo a mente a mí. Pero ¿qué se le viene a mente? Algo. Con referente, se lo voy a volver a decir otra vez. Nosotros debemos de conocer los tiempos. ¿Qué se le viene cuando usted oye 52? 52 semanas. Un año tiene 52 semanas. Entonces nosotros debemos de aprender el tiempo de los años que vivimos. Y la Biblia dice, en uno de los salmos, tal vez si alguien me puede buscar ese pasaje, donde dice, Señor, yo quiero o dame sabiduría para poder contar mis días. Entonces nosotros necesitamos esa referencia, 52 capítulos, 52 semanas. Ahora, otra de las cosas que sucedieron con Jeremías, hermano, fue que Jeremías era uno contra todos. Y ahora, lo tremendo es que, mire, el Señor Jesús estaba ahí presente con ellos y de él, y en él, obviamente, estaban representados todos los que le dijeron. Él no les dijo que no, porque en él estaban todos metidos. En él estamos todos. De él salimos. Como espíritus ministradores, de él salen. Entonces, él no les dijo que no. Pero sí nos dejó ver que entonces nosotros tenemos que poner atención en esas 4 ministraciones. Entonces, Jeremías fue el único profeta que hablaba la verdad contra todos los demás profetas que hablaban mentira. Ahora, empezó muy joven. Dios lo había llamado a él, pero empezó muy joven y era un cierto temor que él tenía. Ahora, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces usted y yo no tenemos que tener temor ante lo que la gente piense de nosotros con respecto al caminar que tenemos en el Evangelio. Aunque usted tenga 1, 2, 3, 5 días, 15 días, 20 días, 4 años, 5 años, usted y yo debemos de enseñar, debemos de hablar, debemos de transmitir el Evangelio. Sin temor alguno, porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es lo que la palabra dice. Ahora, extraordinario es que cuando usted va a analizar, y yo pues obviamente lo vi, ya que estos hermanos tuvieron la gentileza de anotar todo eso parte por parte, pero en todo hay una característica, en todo el libro de Jeremías. En todo el libro de Jeremías se habla de salir de la fornicación
de salir de las aberraciones sexuales. Y entonces digo yo, qué tremendo, porque estamos viviendo ese tiempo ahora otra vez. Todo lo que se refiere a sexo ilícito, claro, Jeremías habla de manera literal y con respecto a la idolatría. Y si usted se da cuenta, ahora es el tiempo cuando más idolatría ha estado surgiendo. Idolatría a todo tipo de cosas, ¿verdad? Incluyendo ministros. Entonces, hermano, la administración de Jeremías es salir de ahí. Salir de esa abominación. Y el Señor Jesús fue lo que vino a enseñarles. Y lo hizo, otra vez vuelvo aquí, en el Monte Hermón, porque ahí había idolatría. Ahí se daba, ese dios Pan también, era el dios del sexo, de lo sexual. Ilícito, por supuesto. Todo lo aberrante era destinado a él. Cada año se entregaba una doncella virgen, se tiraba como ofrecimiento a ese dios, a las aguas. Y entonces yo voy a Apocalipsis capítulo 12 y dice que una virgen es la que va a concebir un hijo, va a dar a luz un hijo. Y dice que el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, y que el Señor lo reprenda, va en contra del hijo que es tomado, es llevado. Y cuando ya ve que fue tomado, entonces dice que vuelve y de su boca sale un río para hacer guerra contra el resto de la simiente. Estamos en el tiempo final, hermano. Esto que se dio aquí, esto que se dio en Mateo capítulo 16, fueron 6 meses antes de la crucifixión del Señor Jesús. Así que nosotros estamos cerca de la revelación de Cristo, ya no en la cita sangrienta, sino en la cita de amor. Pero otra vez el mismo panorama. No sé si me doy a entender, hermano. Exacto, lo que dijimos, la misma historia, pero mejor. Lo que ya fue, es decir, lo que es ya fue, y lo que será es ahora. Así que, hermano, nosotros estamos en el final de los finales. Nosotros estamos en el final de los tiempos. Cuando hablo del final de los tiempos, por favor, yo creo que usted ya lo tiene muy claro, pero lo vuelvo a decir una vez más. No estamos hablando del fin del mundo. Para eso falta todavía. Por lo menos 1000 años y algo. ¿Verdad? Pero estamos hablando del fin de esta temporada que se marca cuando la iglesia se va. Porque después viene la gran tribulación. Y al terminar los 3 años y medio de gran tribulación, entonces simple y sencillamente viene el Señor a imponer su reino, donde todo ojo le verá. Pero el escenario ya está pintado, el escenario ya está, las piezas ya se están dando, el rompecabezas ya le faltan unas cuantas piezas nada más. Y esta iglesia, nosotros, al decir esta iglesia no me refiero a solamente la iglesia Río de Vida, me estoy refiriendo a la iglesia. La novia, la esposa de Cristo, tiene que estar preparada con esta revelación. Primero, Jesús es el Hijo de Dios. Murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Pero es el Hijo del Dios Altísimo, es Dios mismo. Segundo, que sobre esa roca que es Él, está parada la iglesia. Usted y yo tenemos que vivir sobre la roca, que es Cristo.
Tercero, a ti te daré las llaves de... las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, nadie que llegue a sentar doctrinas, enseñanzas, razonamientos, lo que sea, ahí en ese Monte Hermón, nada nos tiene que mover a nosotros. Nada, ninguna doctrina nos tiene que llevar hacia otro lugar. Sino que ahí en el Monte Hermón es donde Él manda, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Por eso tenemos que estar en unidad. Porque usted puede ver, y yo por razón de tiempo voy a terminar ya. Usted puede ver que saliendo de esos versículos, cuando el Señor dice que ya que no digan a nadie que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, dice que Pedro, tomándolo aparte, es decir, estaban todos en unidad, pero dice que tomándolo aparte, ¿qué fue lo que hizo? Rompió la unidad. Unos minutos antes le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí, al romper la unidad, ¿qué le dijo? Señor, que estas cosas, porque Él les empezó a decir que iba a la cruz, que tal cosa no te acontezca. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Ah? Gracias, hermano. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque en las cosas de los hombres estás pensando y no en las cosas de Dios. Este es otro escenario que se está dando ahora. Las cosas de los hombres. Todo se mueve con base en los derechos humanos, en las cosas que los hombres están pensando hacer. Una sola unidad para todo de los hombres. Pero separados de la verdad que el Señor es, que es Cristo. Entonces eso es de Satanás. Porque ¿quién ministraba también ahí? El Dios Pan. No pensemos en las cosas de la tierra. No pensemos a la manera del mundo. Tenemos que pensar a la manera de Dios. Nuestra economía, nuestra salud, nuestro todo viene a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Para que no entremos en pánico, para que no nos dejemos llevar por el Dios Pan. Porque entonces se lo voy a poner así, aquí, en este lugar. Y mire, y es que Dios es tan tremendo, hermano, que permite esas cosas. ¿Sabe para qué? Para probar nuestra fidelidad. Entonces, aquí, en este mismo lugar, estaban asentados el templo del Dios Pan, el templo de Baal, el templo de Astarot, el templo de Moloc, y así otros templos, porque dice que muchas civilizaciones, muchos reinos, ahí buscaban para ponerlo. ¿Por qué ahí? Porque aquí se presentó el templo del Dios viviente, que es Cristo, anunciando su reino. Y entonces esa es la cuarta de las grandes doctrinas que tiene la iglesia. Porque le dice aquí, las puertas del Hades, es decir, en ese lugar, no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y entonces dice, a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino. Lo cuarto y básico en nuestras vidas, el reino de los cielos. Y entonces ahí tendríamos ya que entrar a la enseñanza de todo lo que representa el reino. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Todo lo que se asemeja, ¿cómo se asemeja el reino de los cielos? Porque esa es la otra gran revelación que el Señor les va a dar ahí. Cada una de esas son llaves. Amén. A ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra,
desatado en los cielos. El poder de Dios manifestado. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Póngase de pie en esta noche. Hermano, mi anhelo es que usted y yo entendamos que estamos en los tiempos finales. Que la palabra nos deja ver a nosotros las administraciones de parte de Dios. Las administraciones como la de Juan el Bautista. La administración, porque esa es otra cosa. La administración de Juan el Bautista era bautizarse en agua. Y es la administración que no debemos de perder. Hay iglesias que ya no bautizan en agua. Hay iglesias que ya no enseñan. ¿Y sabe qué es lo peor? Hay gente que ya no se bautiza en agua. Y hay que bautizarse. Si no, puede hacer que en vez de que lo bautice el Señor en agua, lo tiren a las aguas para darlo al Dios Pan. Y eso es peligroso. Entonces nosotros tenemos que bautizar. Como Elías, la administración de la restauración de las familias. Eso tenemos que hacer. Como Jeremías, el salir de la inmundicia. El ser sacados de la inmundicia, de las contaminaciones, de las mezclas, de las fornicaciones, de los adulterios, del sexo ilícito. Jóvenes, salgan de eso. Si han estado en ello, ya no sigan. Se están entregando al Dios Pan. Se están entregando a Baal. Así que no lo hagan. Y usted también, si ha tenido problemas de esa naturaleza, salgamos de eso. Tenemos que empezar a sacar lo que otros permitieron que se metiera a la iglesia. Nosotros, y no es que sea un cuadrado, es que simple y sencillamente la enseñanza que tiene la palabra. Por eso dice, como rocío viene al monte Hermón, mis razonamientos. Así que los razonamientos de Dios, la Biblia misma dice, mis pensamientos son mayores que tus pensamientos. Como dista el cielo de la tierra, así distan tus pensamientos de los míos. Usted no se imagina cuánta calamidad viene cuando se da en la iglesia las fornicaciones, los adulterios, lo ilícito en lo sexual. La calamidad viene para la vida de la persona. Y nosotros tenemos que salir de ahí. Hermano, pero de todas maneras me voy a casar con él. Va a empezar mal. Le va a costar salir. A menos que se arrepienta y le pida al Señor que de otra manera empiece su matrimonio. Así que usted tiene que tener cuidado. Cuídese. No es una cuestión de una pérdida de salvación, pero sí es una cuestión de la pérdida de la revelación de Dios y quizá del arrebatamiento. Y las cosas que vienen, hermano, son terribles. Así que yo le pido en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, sabe, Dios puso en mi vida, y Él fue claro y yo se los dije desde un principio, a mí me trajeron con una visión a este lugar. Y es enseñar el camino recto y bueno de Dios. Orar por usted y claro, por mi vida también, para que nosotros nos alejemos del pecado cada día más. Que salgamos de ello. Que nos acerquemos al camino que es Cristo, para que vengan los razonamientos de Dios, la bendición, la vida eterna. En la vida eterna, hermano. Y por favor vaya a buscar el libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta. Bienaventurados los que participen de la primera resurrección, porque esos van a tener vida eterna para siempre y estar con el Señor. Pero ¿y los que no? Ahí dice que esos ya no participarán de la segunda muerte. Pero ¿y los que no resuciten? Sino hasta después del milenio. Queda una incógnita.
Así que nosotros, hermanos, roguémosle a Dios que nos permita, con todo nuestro corazón, que nos permita salir de todo ello, de las fornicaciones, de los adulterios, de la pornografía, de todo lo que se ha levantado para mezclar, para vituperar el nombre del Señor. Que todo pecado sea arrancado de nosotros y que podamos vivir esa administración, la administración que Juan el Bautista hacía. Porque él hablaba fuertemente a los hipócritas fariseos y les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, son como víboras que envenenan a otros con doctrinas falsas. Pero nosotros, hermano, nuestro Cristo se ha presentado para darnos la sana doctrina. Su Espíritu nos está enseñando por su misericordia las doctrinas a seguir. Que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y es Dios mismo. Que nosotros pertenecemos a la iglesia verdadera, en la doctrina de los apóstoles, en la perseverancia de la misma, en la comunión unos con otros para tener unidad, en el partimiento del pan, que es Cristo mismo, en la armonía, en que las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, que cualquier doctrina que venga, cualquier viento de doctrina que venga, nosotros no vamos a ser movidos de nuestro lugar. Por eso es necesario que no seamos de doble ánimo. Todos los días tenemos que estar en el gozo del Señor. Que nada te desanime, que nada nos desanime, que el Señor nos ayude para no desanimarnos. Porque la Biblia dice, hermano amado, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Unos días está bien, otros días no está bien, unos días oye de alguien, otros días oye de otro, y de repente se va para allá, para acá, y es movido de cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Así que en el nombre de Jesús, yo te digo, el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas porque el Señor Jesús lo dijo. Acércate al Monte Hermón. Aquí es donde el Señor te va a enseñar, nos va a dar el conocimiento de su razón. Su razonamiento, sus pensamientos nos la va a dar. Su palabra va a venir sobre nosotros para enseñarnos la doctrina verdadera que está en su palabra. Su Espíritu nos va a enseñar. Si nosotros atendemos a lo que su palabra nos declara.